De 8:23 de la mañana vamos a cambiar de información. Durante el transcurso de esta mañana hemos estado compartiendo con ustedes la información de la visita del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que viene de Francia y ha llegado a España. Ayer se reunió con el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, y hoy mismo ha tenido un importante encuentro también con el rey de España, con su señora, la reina Leticia, y no solamente las dos delegaciones han podido sostener una reunión en el Palacio de la Zarzuela, sino que también el presidente y su esposa Nancy Lange han almorzado con sus majestades. Y bueno, para comentar el impacto de esta visita se encuentra con nosotros el señor Alberto Almendres, él es presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España aquí en el Perú, y por supuesto vamos a hablar pues de las perspectivas. Usted, gracias señor Almendres por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias, es un placer. Usted ha declarado que la inversión directa acumulada de España en nuestro país es de 15.000 millones de dólares, la inversión acumulada. Por supuesto, con España de alguna manera se abrieron las puertas para la inversión extranjera en el Perú en buena medida, y ya es una relación que tiene mucho tiempo, no sin sus problemas, ¿no? Por supuesto, pero España sigue siendo el principal socio comercial en ese sentido con el Perú. ¿Cuál es el significado de una visita como la de Kuczynski en un momento en el cual además la economía global pues pasa y sigue pasando por momentos de incertidumbre? Hombre, yo creo que es muy importante que los lazos comerciales que existen entre Perú y España desde hace un montón de años se refuercen y se vuelvan todavía más sólidos. España, aproximadamente la primera oleada, por llamar, de inversiones vinieron entre los años 90 y 2000, vinieron aproximadamente del orden de 150 a 160 empresas. Y se produjo luego una segunda oleada a partir del 2008, donde prácticamente hoy están trabajando del orden de entre 400 y 500 empresas de todo tipo. Ya no solamente vienen las empresas grandes, vienen las empresas medianas, vienen las empresas pequeñas, vienen las personas, emprendedores que quieren montar un negocio porque entienden que en Perú es un país que tiene estabilidad, que tiene seguridad jurídica y que además tiene una relación comercial muy cercana y muy entrañable con el Perú de hace muchos años. Ahora, digamos, los problemas por los que atravesó España, importantes, ¿no? en su economía, daba la impresión que se había producido una tercera oleada. Eso también generó, digamos, que las empresas españolas, las grandes empresas españolas, busquen colocar sus capitales afuera con mayor intensidad. ¿Eso se ha reflejado en el caso del Perú? ¿Ha tenido una consecuencia? Sí, de hecho hay muchas empresas que vinieron las empresas grandes evidentemente son internacionales. Esas son transnacionales y claro, no tienen bandera, ¿no? Pero luego hay medianas empresas que efectivamente se vieron muy afectadas por la crisis española y tuvieron que salir a buscar mercados. Evidentemente, uno de los mercados, entre muchos, fue el Perú, que también era un pequeño desconocido en España. Entendían que no era un país, por entonces, a lo mejor con una potencia económica como pueda ser México, claro, Chile. Un tamaño, o Brasil en todo caso. O Brasil, pero curiosamente eso se está revirtiendo y el Perú ahora se está convirtiendo en un destino muy atractivo para las compañías españolas. Porque además ven en un país que tiene estabilidad, que con sus alianzas diplomáticas, véase la Alianza del Pacífico, abre un mercado y un poquito más grande que lo que es el Perú, y que además el Perú es un país que ha evolucionado, se ha transformado, está en transformación. Lo cual, bueno, origina que las empresas españolas lo vean con otros ojos. Rubros, en estos 15.000 millones de inversión acumulada hay absolutamente de todo, ¿no? De todo. Desde una empresa como Telefónica, ¿no? Hasta empresas importantes también de ingeniería civil. Sí. Comentábamos fuera de cámara, seguramente el proceso de reconstrucción abre también un panorama. Usted me hablaba de la estabilidad jurídica. ¿Cómo se observa temas como lo que se discute en el Congreso para ampliar el decreto de urgencia 003, ¿no? Que, digamos, abriría claramente el abanico de empresas que podrían verse involucradas y más o menos, digámoslo así, sancionadas, ¿no? Por temas de corrupción para los críticos de este proyecto de ley, de manera de repente injustificada en muchos aspectos? Habría que esperar, o el inversionista tendría que esperar tener el terreno sólido
para poder decidirse a invertir en un proceso como este, o usted ve que la situación ya está clara al respecto? Bueno, la empresa es un ente que siempre busca su estabilidad, la estabilidad del lugar donde está. Si pusiéramos un símil en el fútbol, lógicamente el referee es el que marca las normas y a todo el mundo le gusta conocer que pues que no puede salir el balón, uno no puede hacer penal, no la puede dar con la mano. Y eso, lógicamente, a la empresa le da solidez. Yo creo que ante la idea del gobierno del señor Kuczynski de un poco buscar en el exterior empresas que vengan a invertir al país, después un poco de toda esta situación que, bueno, a priori estamos ahora viviéndola, veremos a ver luego las acciones jurídicas, pero son normas de juego. Es cuando el referee le saca a uno la tarjeta amarilla, le da un aviso, cuando le saca la tarjeta roja, le expulsa del campo. Y los jugadores siguen jugando y el partido continúa, con lo cual las empresas españolas, yo creo que lo que están más es viendo las oportunidades que se levantan porque consideran... Incluso se podría suplir vacíos que se van a dar de una y otra especie. Efectivamente. Históricamente es verdad que las empresas españolas han invertido en múltiples sectores. Quizá a veces son sectores muy públicos, pero hay otra multitud de sectores donde están las empresas españolas situadas, en el mundo de la educación, en el mundo de la cultura, en el mundo social, del emprendimiento social, en el mundo de la gastronomía a veces, que bueno, permiten ampliar el abanico en el mundo agroindustrial, que permiten ampliar el abanico de compañías y de oportunidades que puedan surgir en el país. Nos ha hablado de turismo, agroindustria y gastronomía, que sin duda son tres motores, ¿no?, que el Perú debe tomar muy en serio, ¿no?, como parte del intercambio, y que de repente no se han desarrollado en esta relación como podría ser. Efectivamente, España es una potencia de agroindustria también. La mayoría de pimientos, creo, del piquillo que se consumen allá son peruanos para empezar. Efectivamente. Es una auténtica adicción española, ¿no? Por poner un ejemplo. Yo quería preguntarle, usted hablaba, son reglas de juego, ante casos de corrupción, pues el referee, ¿no?, y el Estado advierte y sanciona. España ha pasado por sus propios procesos de corrupción. ¿Qué consecuencias han tenido estos en el manejo, en el know-how de las empresas, en la capacidad de operar? ¿Cómo... Y se lo pregunto también porque es un espejo en el cual el Perú puede mirarse para poder aprender de estas lecciones. ¿Se tomaron, digamos, realmente medidas gremiales que garantizan a la sociedad que estos casos no se vuelvan a repetir? Se han tomado varias medidas. Se han tomado medidas gremiales, se han tomado también medidas de ejemplo. Lógicamente las grandes compañías, que siempre son las que dan ejemplo a los demás, han incluido dentro de sus directorios incluso criterios de buen gobierno o de buena gobernanza muy estrictos, precisamente buscando la tranquilidad del inversionista y que la sociedad vea que la empresa es un ente que incorpora también la ética dentro de su trabajo. Para las empresas españolas, que lógicamente España ha vivido una situación donde ha habido determinadas empresas que efectivamente, bueno, pues las reglas de juego quizá no las cumplieron al 100% o en algún momento, como puse el símil del fútbol, el árbitro les tuvo que sacar tarjeta amarilla, y es verdad que la crisis luego demostró y nos permitió ver que a las empresas que no jugaban con reglas, el mercado también las expulsa. El mercado ve cómo no debemos jugar de una manera inadecuada. El mercado ve que también la empresa tiene un componente social muy importante. Acá o en España hay empleados. Los empleados tienen familia, con lo cual las empresas no solamente somos un ente generador de economía, sino que también son responsables por los empleos. Efectivamente, tenemos un componente social que no podemos olvidar. ¿Cuáles son los acuerdos que se han alcanzado o que se están alcanzando a partir de esta? Todavía la visita del presidente continúa, pero ayer comentábamos fuera de cámaras, ya se reunió con la que sería pues el equivalente de la CONFIEP. Sí. Y ya se reunió también con el jefe de gobierno de España. ¿Cuáles son los acuerdos puntuales que se han alcanzado en materia comercial y de intercambio? Bueno, el más importante, y lógicamente entiendo que esto es una toma de contacto, es el tema de la doble imposición, porque efectivamente puede ser
bueno incluso para las empresas tanto españolas como peruanas, porque también se está dando... ¿De qué hablamos cuando hablamos de doble imposición? Para que lo Doble entiendan imposición los televidentes, consiste sistema tributario. en que el sistema tributario peruano y español puedan interactuar y, lógicamente, las empresas españolas no tengan que soportar doble imposición por trabajar en Perú o por trabajar en España y viceversa las empresas peruanas. Cada vez más hay empresas peruanas que están yéndose a trabajar a España, a montar compañías y tenemos aquí ejemplos. AG Group, por ejemplo, es un grupo importantísimo peruano, un ejemplo de compañía peruana y tienen una sede en España. Usted hablaba de los pimientos del piquillo o los espárragos. Prácticamente la producción de espárragos español que se consume en España viene del Perú, nace del Perú. Con lo cual, cada vez más esto es mutuo y, lógicamente, eso yo creo que puede ayudar y además puede servir como un ejemplo para el resto de países europeos. Porque no olvidemos que también España es un poco un espejo donde entrar en Europa. La doble imposición en este caso quiere decir que tú tributas donde operas, pero claro, que hay situaciones grises, digamos. Claro, ¿no? esos son los que efectivamente necesita tanto el Perú y España como ponerse de acuerdo, precisamente para que eso gris se convierta en blanco, para que se convierta en un trasvase perfecto. Por ejemplo, con el tratado de doble nacionalidad con el Perú, un trabajador español acá tiene consideración de trabajador peruano. Hay una ley acá donde el 20% del personal no puede ser extranjero. Y en cambio con los españoles y peruanos en España pasa lo mismo. O el no se considera dentro de esa cuota. Efectivamente, se considera como peruano, como una nacional. Y allá también. Y allá también. Ahora sí, con esos tratados. O el brevete peruano. Usted puede o usar español, su brevete español aquí sin problema y yo me puedo ir a Madrid a manejar. Lo puede intercambiar además. Con lo cual es una forma social, esos son elementos civiles. Un poco lo que están haciendo es interactuar en el tema económico, que efectivamente ahora pues van a conversarlo y no conozco el detalle porque van a empezar un poco a ponerlo en forma de decreto ley para poderlo llevar al Congreso y debatirlo con el Congreso. Sáqueme de una duda porque de todas maneras parte de estas relaciones también conllevan sus problemas. Por ejemplo, las controversias tributarias que tiene una empresa como Telefónica con Sunat, ¿tienen que ver en algún momento con el tema de doble imposición? No. No, a priori no. Son conversaciones, son discusiones importantes. Son conversaciones a nivel de gobiernos, en este caso, y el tema de Movistar o de Telefónica es un tema de empresa privada con el... Usted es de la Cámara de Comercio, pero me imagino que de todas maneras nos puede comentar, para terminar brevemente, el tema del intercambio comercial, de la balanza comercial. El Perú, por supuesto, siempre pues es un país muy dependiente de sus importaciones primarias, dependemos mucho de la minería, pero en el caso de España, entiendo yo, hay rubros, hablábamos, en fin, de agroindustria, ya en algunos casos, por supuesto, hablamos de productos con valor agregado. Sí. ¿Cómo está la balanza importación-exportación? Evidentemente la inversión de España es muy superior a la del Perú en España, pero en términos de balanza comercial, ¿cómo estamos? Pues el Perú en este momento es el 7º cliente para España y es el 15 proveedor dentro de la balanza comercial. España es el principal inversor y todavía, lógicamente, hay un superávit a favor de España por el enorme volumen y por el ser el principal inversor, pero ser el 7º cliente dentro de todos los países donde España está invirtiendo es algo muy importante, es un referente de la importancia que tiene el Perú para España como socio comercial. Evidentemente hay rubros donde podemos tener una historia mayor, bueno, pues porque eran empresas públicas, pero hay una parte muy importante de empresas que se están abriendo y que van a venir. Yo creo que, por ejemplo, en el ámbito del turismo se van a abrir un montón de oportunidades y con el tema de la reconstrucción creo que las empresas constructoras españolas tienen un expertise para poder venir acá, pero no solo a traer trabajo, sino tecnología, para poder convertir al Perú precisamente en un hub de tecnología, de innovación, no tanto como hablábamos antes fuera de micrófono, con el tema de la extracción, siempre se dice la minería. No solo eso, el Perú tiene más. Y uno vuelve, efectivamente, la reconstrucción da toda una oportunidad. Y para rematar, el tema de turismo y gastronomía, España en buena medida reconvirtió su economía a partir, sobre todo, del turismo, pero en gastronomía también, digamos, desplazó al coloso francés, pues, ¿no? en toda esta especie de laboratorio vasco y demás, que también se convirtió, ¿no? en un factor de exportación de servicios, ¿no? Importantísimo, y que por otro lado complementa a la industria del turismo. España, en buena medida,
cuando se cae la construcción como se cayó, Sí. ¿no? El turismo es lo que levantó el en país. realidad Sí, saca a flote. Así que seguramente a lo que voy, más que buenos deseos, ¿cómo se intercambian este tipo? ¿Cómo aprender de ambas experiencias en todo caso? ¿Cómo el Perú puede sacar provecho de la experiencia española? ¿Cuál es la plataforma? Hombre, yo creo que, por ejemplo, ahora están trabajando con el tema de la innovación. Innovate creo que es un elemento importante para interactuar. Hay empresas españolas y tanto el gobierno español como el gobierno peruano están poniendo mucho interés en incentivar la innovación. Creo que además se produce un elemento curioso en educación. Muchas de las escuelas de negocios tienen hoy en día tanto alumnos como ejecutivos peruanos que están yendo a trabajar allá para traerse un know-how. Evidentemente, la experiencia de turismo española, la gastronomía, que el Perú precisamente empieza, por no, digamos, o por no denominarle ya uno de los grandes países del mundo, no es solamente... Pero con falta de estructura todavía. Efectivamente, ¿no? hay una parte de un mundo de industria auxiliar, platos, tenedores, hay un montón de industria que puede generarse a partir de la gastronomía siempre que la llevemos a un terreno, digamos, empresarial. Y desde el punto de vista de la cultura, la gastronomía es un fenómeno cultural. El turismo es un fenómeno que permite poner en valor la inmensa o los inmensos lugares arqueológicos que tiene el Perú. Con lo cual, eso es una posibilidad muy importante de innovación, y la otra gran posibilidad donde el Perú tiene un elemento para ahora mismo levantar el interés de los inversores, que es la reconstrucción. La reconstrucción va a permitir el que empresas españolas vengan a colaborar con el Perú y a traer innovación y tecnología. Alberto Almendres, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España, muchas gracias por esta visita, esta interesante conversación a propósito de las labores que cumplen el presidente Pedro Pablo Kuczynski en estos mismos momentos en Madrid, en España. 8:39 de la mañana, vamos a irnos a un corte, regresamos con más noticias deportivas y Robert Maca.